¿Cuánto queremos escuchar la voz con todo el corazón? Y estamos hablando del ayuno. Pero hoy es como que Dios hizo un cambio y no creas que esto interesa bastante y tiene que ver mucho con el ayuno, pero de pronto como que te vas a sorprender y te vas a preguntar, ¿qué es lo que Dios está tratándome de decirme? Cuando nosotros entramos en una etapa de ayuno, nosotros lo que estamos haciendo, y tal vez no nos damos cuenta de esto, lo que nosotros estamos haciendo, estamos sacrificando la carne. Y nosotros al poner esta carne en sacrificio, porque estamos ayunando, nos estamos absteniendo de alimento, estamos diciendo no a esto, no a aquello, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, nos estamos nosotros absteniendo de esos alimentos. Entonces la que está sufriendo o recibiendo el mayor impacto es la carne. Y cuando nosotros ponemos en sacrificio esta carne, este cuerpo, se nos devuelve lo que se le llama el control físico. Diga control físico. El poder, como les decía antes, el poder del libre albedrío. El poder de poder decidir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno, lo que es malo. Y todo este libre albedrío, todo este poder que recibimos, lo recibimos activándolo a través del ayuno. Hoy yo siento el poder de Dios cuando dije eso. Hoy yo siento al Espíritu Santo cuando dije eso. Y vamos siendo sinceros el día de hoy. Cuando estuvimos en ayuno, todos los que estamos en ayuno, ¿no sintió usted de pronto que algo se estaba desprendiendo de usted? ¿No sintió algo de parte de Dios que estaba recibiendo como unas fuerzas? Aunque la carne se estaba debilitando, el espíritu se estaba renovando en Dios. Alabado sea Jesús. Alabado sea Jesús. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios debemos de ser señores y no esclavos de nuestro propio cuerpo. Diga señores y no esclavos de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio estómago. No se preocupe, tranquilo, vamos a seguir aquí. Nosotros debemos de ser señores y no esclavos de nuestro propio cuerpo y de nuestro propio estómago. ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces el estómago pareciera ser el dueño de nosotros? ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces el estómago pareciera tener más poder que nuestras propias decisiones? O si darle palmas al Señor, si se me va a dar de veras. Entonces admitimos y estamos entendidos que nosotros debemos de ser los señores y no los esclavos de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio estómago. Yo no puedo tomar decisiones por alguien más. Alguien las tiene que tomar por él mismo, por ella misma. Pero yo sí puedo tomar decisiones por mí mismo. Pero yo necesito decirle a este cuerpo, yo necesito enseñarle a este cuerpo que hay alguien que está en mando, alguien que lo señorea. Alabado sea Jesús. Ahora, hay personas, yo tengo que admitirlo, que hay personas que no se dan cuenta a veces que son esclavos de la propia comida. Son esclavos de su propio cuerpo. Son esclavos de su propio estómago. Hay personas que no se dan cuenta ni del hecho que el estómago los esclaviza. La carne los esclaviza. Y eso es una pérdida espiritual en el reino de Dios. Vamos a regresar al primer pecado que se
fue el resultado de la falta de control o de dominio propio sobre el estómago y los deseos. Recordemos la tentación, lo que le dijo la serpiente. ¿Con qué os ha dicho Dios que no podéis comer de ningún fruto? Y le dijo Eva, no, de todos los frutos del huerto podemos comer, pero no de este. Vino el enemigo, ustedes se saben la historia. Es que Dios sabe, si tú comes de ese fruto, entonces serás semejante a Dios. Pero no es que ya eran semejantes a Dios. Diga, el enemigo va a hablarte cosas de Dios, pero torcidas, las va a torcer. Y eso fue lo que hizo el enemigo con Eva. Comenzó a tratar con ella en el momento de que la tentación de comer, diga, la tentación de comer le entró por los ojos. La escritura dice que ella miró. Diga, mirar. El pecado entra por la vista. Ella miró. Ella fue tentada al comer. Gloria al Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando ella comió, cayó absolutamente toda la raza humana. ¿Pero por qué cayó? Por haber comido. Nosotros sabemos que el haber comido fue la desobediencia, pero fue ahí donde el enemigo actuó en comer de lo que Dios había dicho que no podía comerse. ¿Cuántos me están entendiendo? En Génesis capítulo 9, versículo 20 y versículo 21, encontramos la historia de un gran hombre que la mayoría de nosotros lo conocemos. Su nombre era Noé. Diga, Noé. Noé. Dice la escritura, Noé se dedicó a cultivar la tierra. Pongan atención en esto. Y plantó una viña. Un día, ¿qué hizo? Bebió vino. ¿Y qué pasó? Y se embriagó, quedándose ¿qué? Desnudo dentro de su carpa. Ahí vamos a parar. Noé, el hombre llamado por Dios, se dedicó a cultivar la tierra, plantó una viña y un día bebió vino de lo que él había plantado, se embriagó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Déjame decirte algo el día de hoy. Cuando tú y yo bajamos la guarda debido a consumir una bebida alcohólica, indiscutiblemente podemos tomar los peores o las más malas decisiones. Tendría que haber oído más. Es cierto. Es cierto. No solamente podemos tomar las peores o las más malas decisiones, pero también podemos ponernos en situaciones vergonzosas en las que nunca nos hubiéramos puesto si no nos hubiéramos metido y estuviéramos sobrios. Tengo que ser muy sincero el día de hoy. Como pastor he ministrado a muchísima gente que han sido víctimas del alcohol y del vino. En una ocasión, una familia vino conmigo para pedir consejo familiar. Y aunque no atendía a esta congregación o a esta asamblea, lo recibí, gloria a Dios, porque su pequeña hija, siendo una adolescente, fue tocada por su padre a causa del alcohol. Una familia vino. Digo, pastor, queremos consejería. Necesitamos consejería familiar. No puedo contar exactamente todo, pero en resumen, el final de esta historia había sido de que su padre se había intoxicado con alcohol
Él se había entregado a Dios hace un tiempo atrás, pero de pronto se descuidó. De pronto tuvo un descuido. Y en ese descuido que él tuvo, se deja de congregar en la casa de Dios. Y al dejarse de congregar en la casa de Dios, entra el enemigo. El enemigo siempre está buscando, no una puerta abierta, solamente una pequeña rotura donde él puede entrar para hacer daño a los hijos de Dios. El Señor lo reprenda. Este varón que un día asistió a la casa del Señor comenzó a intoxicarse con alcohol. De pronto el alcohol comenzó a controlar su vida, de tal manera que llegó a tocar a su hija adolescente y le causó un daño extremadamente fatal. Tal vez usted diga, yo nunca haría eso. Pero eso fue exactamente lo que me dijo ese padre. Pastor, yo nunca pensé en mi vida haber dañado a mi hija de esa manera. Porque el estar intoxicado afecta primeramente tu sistema nervioso, haciendo que la actividad cerebral sea lenta, diga lenta. Por eso uno se pone como torpe. Por eso uno comienza a arrastrar la lengua. ¿Se acuerdan? De pronto cuando la lengua se te extume, es eso lo que está pasando. Te estás volviendo torpe. Cambia tu estado de ánimo, cambia tu comportamiento, cambia tu autocontrol. De pronto entra el problema de perder la memoria. Y ya no se puede pensar con claridad. Es que no me acuerdo lo que estaba haciendo, no me acuerdo lo que estaba pensando. Yo me acuerdo que estaba ahí y de pronto no me recuerdo nada. Finalmente afecta la coordinación y el control físico y encontramos a esa gente tirada, caída, vomitada por un lado, por el otro. En Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice esto. Dice, y no os emborrachéis, pues el vino conduce al libertinaje. Voy a volverlo a leer una vez más. Y no os emborrachéis, porque el vino conduce al libertinaje. Llenaos más bien del Espíritu. Alabado sea el Espíritu Santo. Alabado sea el Espíritu Santo. Hay dos palabras que me llamaron la atención en este texto. La primera palabra es libertinaje. Diga libertinaje. Diga libertinaje. Las personas que incurren en un libertinaje están exhibiendo una actitud irrespetuosa ante las leyes humanas, ante la ética y ante lo moral. Suele decidirse que el libertinaje es un abuso de la libertad. Escucha bien, el libertinaje es un abuso de la libertad. La libertad se transforma en libertinaje cuando hay falta de control o falta de límites en la vida de todo ser humano. Cuando el ser humano pierde el control, pierde los límites, aquella libertad que el ser humano tenía, de pronto la pierde y se convierte en un libertinaje completo. ¿Qué es entonces libertinaje? Si no, es la oportunidad de realizar las acciones que deseas siempre y cuando asumimos las consecuencias de la misma, guardando
sujetando y respetando a las normas y a las leyes jurídicas impuestas por una nación, por un pueblo o por una familia. Mientras que el libertinaje, mi hermano, es algo de hacer o tal vez de decir todo que se quiere sin sujetar a ningún tipo de normas, sin respetar o sin hacer frente a las consecuencias de los actos, es lo que lleva a la destrucción a cualquier persona en el mundo. Tienes que definir la diferencia entre libertad y libertinaje. Digan todos libertad. Ahora digan libertinaje. No olvidemos que la libertad es la oportunidad de realizar las acciones deseadas, pero tienes que asumir consecuencias. Mientras que el libertinaje es decir todo lo que quieres, hacer todo lo que quieres y no sujetarte a nadie ni a nada, sin respetar ni hacer frente de las consecuencias de tus actos. De pronto te encuentras con graves problemas, con graves errores y perdiste la libertad y entraste en libertinaje. La Real Academia Española define el libertinaje como el desenfreno en las obras, acciones o en palabras. Por extensión, el libertinaje está asociado con violaciones morales y la falta de respeto a la familia y a las creencias cristianas. Cuando esta bella y hermosa familia llegó a mi casa y comencé a escuchar todo esto, mi corazón se desbarataba. Se desbarataba porque de pronto pude relacionar lo que era la libertad que un hijo de Dios podía tener y cómo se había convertido en un libertinaje y había perdido toda la sensibilidad, el amor, el respeto a su familia, que lo había llevado ahora a una zona caótica donde se encontraba destruido su corazón, destruido el corazón de su esposa y destruido el corazón de su hija. En Génesis capítulo 9, versículos 20 al 23, recordemos que Noé se había dedicado a cultivar la tierra, a plantar una viña. Y un día, diga un día. Sí, él no lo hacía todos los días. Él no lo hacía todos los fines de semana. Él solamente lo hizo un solo día, diga un solo día. Dice, un día bebió vino y se embriagó, y quedándose desnudo, entró en su carpa. Versículo 22. Dice, Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos, que eran Sem y Jafet, que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet, que eran los otros dos hermanos, tomaron un manto, se lo echaron en el hombro y caminando hacia atrás, ¿qué estaban haciendo? Cubrieron la desnudez de su padre. Diga, caminando hacia atrás. Como miraban en dirección opuesta. Ellos no miraban la desnudez de su padre, ellos caminaban hacia atrás, pusieron el manto y nunca miraron la desnudez de su padre. Pero Cam la había visto. El punto es que Noé se desnudó y eso causó que sin querer, su hijo viera la desnudez de su padre. La escritura dice con toda claridad que nadie debe conocer la desnudez de ninguno, sino su marido o su mujer. Nadie debe conocer tu desnudez, nadie debe conocer tu cuerpo, sino tu propio marido o tu propia mujer, cuando estás casado. Y cuando no lo estás, nadie debe conocerla. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Noé, el hombre de Dios, se desnudó
ninguno, sino aquel que está casado y es tu marido o tu mujer. Ahora, aquel hijo había sido afectado por la decisión que había tomado su padre, por una embriaguez. Y la Biblia no esconde nada de esto para dejarlo como un ejemplo para que nosotros, tú y yo, reflexionemos en ello. ¿Por qué Dios deja cosas como esta? ¿Por qué deja los registros con claridad? ¿Por qué Dios quiere que nos demos cuenta que un hombre de Dios había fallado y afectó completamente la vida de un hijo, de un nieto o de una familia? Dile a tu hermano para que reflexionemos y que nosotros no cometamos ese error, que a nosotros no nos pase en nuestra vida. Ahora, ¿qué fue lo que causó el estado de embriaguez de ese padre que se descuidó al haberse embriagado? ¿Saben lo que hizo Noé después de eso? Él pronunció una maldición sobre su nieto Canaán, el cual era el hijo de Cam, el que había visto la desnudez de su padre. Génesis capítulo 9, versículos 24 al 27, mira lo que dice la escritura. Dice: cuando Noé despertó de su borrachera. ¿Cómo estaba Noé? Estaba borracho. Y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho. Declaró: maldito seas, Canaán. Canaán era su nieto. Será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que era su otro hijo. Que Canaán sea su esclavo. Que Dios extienda el territorio de Jafet, su otro hijo. Que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo. Así como hubo aquí una maldición pronunciada sobre un nieto, esto no solamente afectó a Cam, el que había visto la desnudez de su padre, pero también al hijo de Cam, que había sido su nieto, que era el nieto de Noé. La verdad es que por el vientre viene el deseo de lo que es bueno y de lo que es agradable ante los ojos de Dios. Y por el vientre terminamos dañando una vida como la de ese adolescente que fue tocado, gloria al Señor, por su padre y haber estado bajo la influencia de las cervezas y el alcohol. Esta historia se repite de una o de otra forma a través de los tiempos y a través de los años, de familia en familia, de generación en generación. Por eso en nuestros países o nuestros barrios o nuestros pueblos dicen: no, es que su padre es un borracho, el hijo es un borracho, el hijo del hijo un borracho. Por eso en nuestros países dicen: es que el padre es un marihuano, su hijo un marihuano y el hijo del hijo un marihuano. Una vez más, sé que cualquiera podría decir: esto no me va a pasar a mí. Y es exactamente lo que le pasó a ese hombre que yo ministré. Y es exactamente lo que le pasó al hijo de Noé, quien era un hombre que amaba a Dios. Y Noé era un hombre que amaba a su familia. Pero ¿qué de la historia de un joven llamado Jacob y de otro llamado Esaú? Esaú, todos nosotros sabemos que era el hermano mayor de Jacob, pero él vendió su primogenitura por causa de no tener dominio propio. Dile a tu hermano a tu lado: necesita dominio propio sobre tu estómago, sobre tu estómago.
Él no tenía el dominio propio suficiente sobre su estómago y cayó ante la seducción de la comida. Miremoslo, Génesis capítulo 25, versículos 29 al 34. Dice, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en ese día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado y de lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Lo voy a leer una vez más. Esta vez preste atención. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, su hermano: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme tu primogenitura. Véndeme este día tu primogenitura. Entonces Esaú, el que venía con hambre, el que no pudo sujetar su estómago, he aquí, yo me voy a morir, dijo él. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Que es el derecho de ser el primer hermano. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él se lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan. Si tuviéramos en los tiempos de hoy, tortillas. Y del guiso de lentejas, frijoles. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué fue lo que no pudo hacer Esaú? Sujetar su hambre, sujetar los deseos de su carne. Dile a tu hermano a tu lado: todos tenemos deseos en nuestra carne. Esaú no era diferente a nosotros. Él tenía deseos, él traía hambre, él quería comer, él deseaba comer. Y miró la oportunidad. Y cuando la miró, su hermano le ofreció, pero le dijo: si quieres que yo te dé de este guisado, tú me vas a tener que dar a mí tu primogenitura. Yo quiero ser el primero, no tú. En el libro de Hebreos nos expande un poco más ese entendimiento. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 16, nos dice estas palabras. Presten mucha atención a lo que nos dice el escritor de Hebreos. Verso 16. Dice: y de que nadie sea inmoral, diga inmoral, ni profano, diga profano, como Esaú. Paremos ahí. ¿Cómo que nadie sea inmoral ni profano como Esaú? Si lo único que Esaú hizo había sido comer. Dile a tu hermano a tu lado: ¿qué de malo hay comer? ¿Qué de malo hay comer? Ahora contéstale: no hay nada de malo. Pero ¿qué trasfondo había allí en desarrollo cuando él le dio de comer? El trasfondo era que él tenía que vender su primogenitura, el derecho de ser el primer hijo, y el primer hijo cargaba como una bendición de Dios que el padre le tenía que dar hacia el primer hijo. Pero a él no le importó.
inmoral, ni profano, como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¿Es esta inmoralidad una inmoralidad sexual? ¿O es esta una inmoralidad espiritual? Es una inmoralidad espiritual. Porque existe el peligro de apartarse de Dios hacia las cosas de la carne, y eso puede repetirse en cualquier cosa material, sea la comida, sea el dinero, sea el vino. Sea la comida, sea el dinero, sea el vino. Pero en cuanto a Esaú, él vendió su primogenitura, su derecho espiritual de nacimiento, que implicaba demasiado en el reino de Dios. Significaba que Esaú habría estado en la línea de la descendencia que conduciría o iba a conducir hacia el Mesías. Sí, él necesitaba estar en descendencia. Y también significaba que él tendría el derecho de venir de una familia y ser sacerdote de la familia de Abraham. Pero a él no le interesó tal privilegio. En ese momento él no pensó que él podía ser un sacerdote, ni en ese momento pensó que de él iba a salir una línea, un linaje que podía ser el Mesías. A él, en ese momento, no le interesó el privilegio, no estaba interesado en las bendiciones espirituales. Aquí, gloria a Dios, nos habla la Escritura de la palabra profano, y no quiere decir que Esaú maldecía, porque una persona que maldice es un profano. Pero la palabra profano proviene de dos palabras. La primera palabra en latín es pro, que significa a favor o en contra. Diga en contra. Y la segunda palabra es famum, que significa templo. Ahora diga templo. Tenemos en contra y tenemos templo. Eso quiere decir que podemos entender que profano significa en contra del templo, hablando del templo de Dios. En el Nuevo Testamento el apóstol nos quita, gloria al Señor, esa nube nebulosa y nos dice: porque vosotros sois el templo de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Y por eso este cuerpo, este es el templo. Todo lo que comemos, todo lo que ingerimos, todo lo que hacemos y metemos a este cuerpo, puede bendecir o puede maldecir y romper completamente el pacto que hemos hecho para con Dios. El problema es que Esaú no vio ninguna necesidad de reconocer a Dios. Él nunca vio una necesidad de tener una relación con Dios o de tener algún sentido de responsabilidad hacia Dios. El problema es cuando no tenemos responsabilidad hacia Dios. Y de pronto pensamos nosotros que somos dueños de este cuerpo y podemos hacer todo lo que nosotros queremos y podemos decir todo lo que nosotros decimos que salga de nuestra boca, y no pensamos que hay alguien sobre nosotros que es Dios, que nos dio el cuerpo, nos dio la vida, nos dio la lengua, nos dio todo lo que nosotros tenemos, y un día compareceremos tú y yo delante de Dios. Así fue que él despreció la primogenitura y la consideró como algo que no tenía nada de valor. Diga nada de valor. No la cuidó, no le importó.
No, eran judíos, no es cierto. Eso fue ya la pimienta que yo le eché. Eran lentejas. Era, gloria a Dios, era un guiso rojo, Miguel. Y eran panes de avena, no eran tortillas mexicanas de maíz. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Nos gozamos cuando se hablan y podemos relacionar las cosas bíblicas con nuestras propias comidas. Si fuera el tiempo de hoy, claro que sí, hubiera usado tortilla mexicana. Miguel, si hubiera sido Jacob, no se hubiera hecho un guiso de lenteja. Se hubiera hecho un guiso de ¿qué, Miguel? Un pozole rojo, con mucho chile, rojizo, gloria a Dios. Lo lamentablemente es, mis amados, que muchas personas, gloria a Dios, han vendido su corazón, su primogenitura, por no poder decirle a este cuerpo: sujétate en el nombre de Jesucristo. Sujétate en el nombre de Jesucristo. Cualquier persona podría vender, gloria a Dios, su primogenitura por el alcohol. Otros pudieran venderlo por la droga. Otros por el sexo, por algunos cuantos minutos. O otros por la deshonestidad de tomar lo que no es de ellos, de robar algo que no les pertenece. Existe el peligro de que un hijo de Dios se aleje de Dios por causa de las cosas materiales como estas. O avanzamos en nuestra relación con Dios o retrocedemos hacia ella. Porque Dios nunca nos quiere en el mismo sitio, en la misma condición. Dios siempre quiere que vayamos de gloria en gloria, de nivel en nivel, de poder en poder, de bendición a bendición. Alabado sea Jesús y el Espíritu Santo de Dios. Por eso Esaú, con una sola comida, vendió su primogenitura. ¿Quién manifestó su desprecio del derecho, de privilegios, de ser el primer hijo de su padre, y los vendió solo por una sola comida? Ninguno de nosotros debemos de cambiar nuestros grandes privilegios espirituales por una satisfacción carnal, temporal, de escapar del estrés, de los problemas temporales, que puede llegar a vender lo más precioso de ser llamado hijo de Dios para la gloria del Padre. Pero es too much at stake. Pero es too much at stake. Hay demasiado de poder sobre el hilo. La Escritura nos dice: porque por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hay demasiado que poner, hay demasiado que exponer. Y por su sangre recibimos el perdón de los pecados. Nadie me ha perdonado los pecados sino Cristo Jesús. Nadie me ha amado como Él me amó. No hay nadie. There's too much at stake. Hay demasiado de poner en la línea para poder vender lo más grande, que es la salvación, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Jesús, alabado sea la cruz, alabado sea su sangre. El fruto de preferir los placeres de la carne para que la bendición de Dios y la herencia celestial sea echada a perder por un deseo carnal y no tener poder de dominar ese deseo que quiere, gloria a Dios, desenredar al Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ser cristianos de oración, cristianos de ayuno y cristianos de palabra. No podemos jamás jugar a la iglesia.
No podemos. We cannot. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Tengo mucho más. Mucho más. Todo espíritu de pereza en el nombre de Jesús lo reprendo. Todo espíritu de pereza en el nombre de Jesús lo reprendo. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. ¿Sabes lo que no le gusta a la carne? No le gusta la palabra. ¿Sabes lo que no le gusta a la carne? No le gusta la verdad. Porque la Escritura nos dice: la verdad os hará libres. Glorifica la verdad. Glorifica la verdad de la palabra. Glorifica la verdad de Cristo. Él es la verdad. Él es la palabra. Hoy este altar está abierto para todos aquellos que quieran verdaderamente hablar con Dios. Este lugar está abierto. Solamente tenemos pocos minutos. Tú sabes, Dios no ruega. Yo tampoco. Este altar está abierto para todos aquellos que queramos correr y decirle al Señor: yo no puedo permitir que mis deseos, yo no puedo permitir que los vicios, yo no puedo permitir que la droga, yo no puedo permitir que el licor, yo no puedo permitir que el sexo ilícito, yo no puedo permitir que nada de esas cosas destruyan lo que Dios ha querido construir en mí. There is too much at stake, guys. There is too much at stake, young people. There is too much. All those thoughts that you have, all those thoughts that come against you, all those feelings that come against you, right now you need to give it to God. And you need to get serious about God. You can't be playing games anymore. You cannot just come to church and play church. You got to get real with God. You got to get real with God. He will always accept you. He will always take you. He will always receive you. But you got to get real with God. Tenemos que ponernos en serio con Dios. Que no podemos juzgar con las cosas de Dios. Son demasiado sublimes. Son demasiado gloriosas. Son demasiado limpias y santas. He's a holy God. Él es un Dios santo. Your body is a temple of God. Tu cuerpo es el templo del Espíritu. No puedes seguir metiendo alcohol a tu cuerpo. No puedes seguir ensuciando tu cuerpo. You cannot be playing church. You come to church on Sunday. You get drunk on Saturday. You do drugs on Friday. You can't play church anymore. You gotta get real with God. Necesitas ponerte en serio con Dios. Dios te da el poder para hacerlo. Dios te da las arras de su espíritu. Dios te da el poder de la oración por medio de la fe. Dios te da el ayuno y te da su palabra. Alza tus manos al cielo. Y si hay alguien que quiere pedirle perdón a Dios junto conmigo, podemos hacerlo. Si alguien necesita reconciliarse con Dios, puedes hacerlo. Alza tus manos al cielo y deja que el Espíritu ministre tu vida.
Ministre tu corazón. No hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Adórale, Hijo de Dios. Adórale, Hijo de Dios. Me inclino ante Your breakthrough is there. Your breakthrough is there. Adórale, Hijo de Dios. multitud de errores. Adórale, Hijo de Dios. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tú.
Espíritu Santo está tratando con cada corazón en una manera muy, muy clara. No es ciego aquel que no puede ver, sino aquel que no quiere ver. Y no es sordo aquel que carece de poder escuchar, sino aquel que oyendo ignora que Dios le está llamando. En esta casa todos hemos sido sujetos bajo la voz de Dios. Todos hemos sido sujetos a que Dios hable lo más profundo de nuestro corazón de una manera innegable. Así que yo quiero agradecer a Dios por tu vida, por haberte traído hoy a la casa de oración, por haberte inquietado y haberte puesto en tu corazón estar acá y haber percibido esto. Yo sé que tú y yo estamos luchando una lucha grande, y es grande porque es la lucha de tu alma y la mía. Es grande porque el enemigo quiere llevarnos al infierno y Cristo quiere llevarnos a su reino. Es grande la lucha que estamos luchando. Yo sé que la mayoría no entienden el reino espiritual. Yo sé, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pero dentro de ti tú sabes que hay algo que se está peleando. Dentro de ti hay algo que está luchando. Así que con tus ojos cerrados voy a pedir la bendición a Dios. Señor, primeramente te pido que bendigas la ofrenda y que bendigas los diezmos que serán traídos a tu alfolí, a tu casa, de cada uno de tus hijos que están agradecidos y comprometidos de agradecimiento, que reciben aquí tu palabra, que reciben aquí tu alimento, y en ese agradecimiento y en ese compromiso delante de ti, Señor, traen su ofrenda, con fe traen sus diezmos. Te pido que les bendigas de una manera extraordinaria y que cada uno de ellos pueda proclamar tu grandeza y tus bendiciones. De la misma manera, Señor, oro por aquellos que todavía no han entendido, aquellos que todavía al tener oídos no han escuchado. Que tú transformes también sus corazones y que tú sigues completamente, quites esa venda de sus ojos. Todo aquel, Señor, que ha venido, Señor, como una atadura, en el nombre poderoso de Jesucristo, que hoy y durante los días pasados hayas empezado, Señor, esa obra milagrosa. Por lo que estamos ayunando, Señor, no me preocupo tanto, porque yo sé que tú ya trataste desde el principio con nosotros. Pero lo que más me preocupa son los que todavía no lo han hecho. Los que más me preocupan son aquellos que todavía no han entendido, Señor, que esa carne es la que siempre está desafiando, esa carne es la que siempre nos está haciendo tropezar, esa carne es la que tiene dominio sobre ellos, esa carne. Pero en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, esa carne se sujeta en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. El Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y todo esto lo recibimos en el nombre de Jesucristo. Decimos: